¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM para esta vastísima región del norte de Santa Fe. No olvide, como digo, siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde alojamos todo el material periodístico que dejamos ahí, depositamos ahí para que usted lo pueda ver. ¿Qué es la ventaja de tener estos módulos? Estas ventajas digitales, ¿no? Que uno lo puede ver en el momento que tenga el tiempo de hacerlo, ¿no? A diferencia de los medios convencionales, si no lo estás escuchando en el momento, viendo en el momento, después te perdés. Esto queda ahí, vos lo mirás cuando tengas el tiempo disponible para hacerlo. En este módulo hay dos temitas que quiero abordar, dos temas concretos, específicos, preocupantes. Muchos de ellos, o uno de ellos, no solamente preocupante, sino angustioso, porque tiene un carácter luctuoso. Murió una criatura. Y murió una criatura en un pibito de 9 meses, en circunstancias realmente lamentables, lapidarias, en la que podríamos advertir que la presencia del Estado, de este enorme Estado que es la provincia de Santa Fe, la enorme cantidad de resortes que tiene el Estado, que están previstos, están financiados para que estas cosas precisamente no ocurran, a diferencia de lo que ocurría hace no mucho tiempo atrás. Un tipo como yo que pisa los 60 años le puede contar lo que era una realidad hace 25 o 30 años atrás, simplemente ayudado con la memoria. Simplemente ayudado con la memoria. Hubo una muerte estos días atrás en la localidad de Villana, más concretamente en el paraje El 50, tipificado institucionalmente como Campo Redondo. Así figura en catastro, así figura en la comuna, y cuando se va a votar, el padrón dice Campo Redondo. Se lo conoce normalmente como El 50. Calculo yo que debe ser la distancia, una asociación de la distancia que existe entre Villana y Campo Redondo, que son 5 kilómetros, por eso le dicen el 50. Vaya uno a saber de qué punto de referencia se tomaba, pero se lo conoce regularmente así. Es un paraje donde vive muy poca gente, particularmente gente muy humilde, muy pobre, la mayoría de ellos empleados rurales. Sabemos que esta actividad no renta mucho, se paga mal y en negro, sin ningún tipo de beneficios. Y así se ha desarrollado la vida de esta gente por muchísimo tiempo. Hay también dueños de campo, grandes extensiones, o dueños de grandes extensiones de campo, pero son lo menos, ¿no? En general la gente que vive ahí es gente muy humilde, muy pobre. Hay escuelas también, hay uno o dos, tengo instituciones educativas que le dan vida, un poco de vida a estos parajes, que es, creo que, el único acercamiento, la única cara que tiene el Estado presente en esos lugares. En octubre, 21 de octubre del 2022, nació quien fuera en vida Ian Esquivel. Tenía 9 meses de vida. Había tenido un nacimiento traumático. Estoy buscando, no me pudieron acercar, por ejemplo, trabajos que regularmente se pueden registrar en lo que son controles de embarazo, normalmente, y eso está institucionalizado en este país. Los controles de embarazo incluso hasta son obligatorios. Bueno, no tengo, porque evidentemente esta familia no los hizo. Es una cuestión cultural, consuetudinaria. Si no hay un trabajo político, un trabajo conforme a extender las manos del Estado hacia estas culturas, es muy difícil que se acerquen. Entonces, cada quien lleva su vida como la heredó, y la herencia de esta gente es que no había necesidad de hacerse este tipo de controles. ¿Se acuerda? Hace 20, 25 años atrás, las mujeres ni siquiera iban a los hospitales a dar a luz, lo tenían en su propia casa. Estaba la comadrona, la que en el barrio se la conocía como una suerte de asistencia, que le asistía a esta mujer. Bueno, la experiencia.
la experiencia. Y los chicos nacían así. Los chicos nacían así. Después vinieron programas y proyecciones de vacunación, de controles, ya en los hospitales con obstetra, con médicos especialistas. Y esto redujo muchísimo las muertes por nacimiento, por ejemplo. La ecografía, bueno, la mamá, la familia ya tenía el dato de qué sexo era el hijo, cuánto pesaba, hasta el color de ojos, y si el parto iba a venir bien o no. Entonces se prevenía todas estas cosas. Esto a partir de los hospitales. Estos mundos chocan con estas culturas consuetudinarias que todavía perviven en parajes rurales como por ejemplo el que estoy nombrando, Villana y otros parajes, incluso acá en Ocampo lo existen, ¿no? Es difícil hacerle entender a esta gente que tiene que controlarse, que tiene que venir a los hospitales, bueno, estar ahí 1, 2, 3 horas, 4, la que sea necesario para que te vea el médico, para que te haga los controles necesarios, para advertir el momento del parto y saber en qué condiciones van a ser el bebé y demás. Estos son proyectos que tiene la Argentina de hace 25 años de atrás para este tiempo, pero si no se los aplica, si no hay médicos comprometidos, la cosa es un poco difícil. No es que la gente toma esto y lo hace de motus propio y de manera natural. Si no hay un médico, no hay asistentes sociales, no hay agentes del Estado que acerquen esas distancias, estas cuestiones no se producen. Es un poco lo que pasó en este contexto. Es un poco lo que pasó en este contexto. Ahora bien, yo me acuerdo, porque soy nacido y criado en Villana, me eduqué en la ciudad de Reconquista, después volví a los 22, 23 años. Cuando volví de Reconquista a Villana, el hospital de Villana era atendido por 2 enfermeros, 2 enfermeras, no había médico. Carlos Gómez, presidente comunal, o un presidente comunal mandato cumplido, me acuerdo había rescatado una camioneta vieja, modelo 65 Dodge. Le compraron un motor usado, le pusieron, la acondicionaron, y de esa manera el hospital de Villana tuvo su primera ambulancia, una ambulancia que le hicieron en un taller de ahí de Villana, porque no había manera de traslado, no había manera de conseguir, digamos, mínimamente la posibilidad de que si había que trasladar a alguien, no se tenga los medios. Se lo trasladaban en los autos de las comunas, por ejemplo. El auto oficial de la comuna era usado muchas veces para trasladar gente a Reconquista o Ocampo ante la urgencia y ante la imposibilidad de que te vea un médico. El hospital de Villana, insisto, era atendido por 2 enfermeros, 2 enfermeras, o un enfermero y una enfermera. Así funcionaba la salud en aquellos años. ¿Cuánto ha pasado de aquellos años a esta parte? Por ejemplo, donde hoy tenemos un hospital, Villana tiene un hospital enorme, el doble de lo que fue históricamente su hospital, con una docena de trabajadores de la salud o de médicos de especialistas. O sea, de no tener médico pasamos a tener 12 especialistas, 3 asistentes sociales. La palabra asistente social hasta hace 15 años atrás no sabía qué era. No existía por estos lares, ¿no? Era un privilegio que tenía Santa Fe Rosario. No sé si en Ocampo hasta hace 20 años atrás había asistentes sociales. Estamos hablando de hospitales de base regional, mucho menos en Villana. Villana hoy tiene una docena de profesionales, una docena de especialistas de la salud, más 3 asistentes sociales, más un asistente social que tiene la comuna de Villana. Un presupuesto que naturalmente no tiene nada que ver con el presupuesto que estamos hablando de hace 35 años atrás. Los advenimientos de la democracia, 85, 86, que un presidente comunal tuvo que rescatar una camioneta Dodge modelo 65, le pusieron un motor gasolero armado en un taller de Villana para ocuparlo como ambulancia porque no había posibilidades. Hoy Villana creo que tiene 2 ambulancias de alta complejidad que valen 30 millones de pesos. Mire lo que ha cambiado. Y en un corto tiempo, estamos hablando de 25 años atrás, nada más y nada menos. Se lo puedo contar yo valiéndome de mi propia memoria. Quiero decir, cabe en una vida este proceso que estoy explicando, y en una vida corta. En una vida corta. Yo le muestro esta imagen, esto que estamos viendo. Este es el ranchito en el que vivía este chico de 9 meses que murió hace 3 días, 4 días en Villana. Dije que nació en octubre,
tuvo un parto complicado, nació con serios problemas de salud, Le digo, nació con el diagnóstico, porque los papeles que vamos a ir mostrando los hice revisar con un médico, con parálisis cerebral. Parálisis cerebral. ¿Qué significa eso? Que todo el sistema nervioso que nos permite a nosotros caminar, ver, responder frente a estímulos, pensar, deducir, hablar, este chico no lo tenía porque justamente se complicó su parto cuando nació. Responde a estímulos absolutamente naturales, como por ejemplo saber cuando tiene hambre, y el chico lloraba porque tenía hambre. No puede hacer otra cosa. A estímulos muy específicos, muy de sentido común. La expectativa de vida era bajísima. Nace en Ocampo, se complica el parto, advierten esto, lo mandan a Reconquista y de ahí lo mandan a Santa Fe, me dicen los padres y los familiares, no se acuerdan del hospital que lo atendió en Santa Fe, calculo que debe ser el Alasia, el hospital de niños más grande que tiene y más complejo que tiene la provincia de Santa Fe. Estuvo internado algún tiempo allá, le dieron el alta, volvió la criatura con sus padres, volvió a su villana natal. Trajeron desde el Ministerio de Salud y del propio Alasia un documento donde especificaba la necesidad de cambiar la realidad, porque se hizo un informe socioeconómico desde allá de Santa Fe y se le dijo a los padres que en las condiciones que ellos viven, su hijo nunca iba a poder sobrevivir. Entonces había que cambiar las condiciones de vida. Entonces trajeron un papel que se lo presentaron al señor presidente comunal de la localidad de Villana, un tal Catalino Comán, y a su asistente social, en la que se especificaba, firmado por autoridades ministeriales y sanitarias de la provincia, pertenecientes al Ministerio de Salud y pertenecientes al Alasia, al director del Alasia, donde decía: señor presidente comunal, tiene que hacerse cargo de esta situación porque este chico en las condiciones que vive su padre no va a poder vivir. Es decir, no puede seguir viviendo en un rancho. Este rancho que es el que estamos viendo. El chico vino con sonda, había que alimentarlo de manera muy especial, con alimentos muy especiales, y tener que estar y vivir en condiciones pero muy acogibles, muy acogedoras. Mire este rancho. ¿Usted se acuerda del verano que pasamos este año? 39, 40, 41 grados con máximas de 41, 42, con sensaciones térmicas que superaban los 45 grados. Un chico en estas condiciones, ¿cómo cree usted que pasó el verano, este verano, que soportamos todos, en ese estado de salud? Fíjese el ranchito en el que estaban viviendo. Había que cambiar estas condiciones. Lo otro que trajo, la recomendación que trajo ese documento que acercaron los padres y se lo entregaron a Comán, decía que el chico tenía que estar muy cerca de cualquier hospital, de un centro de salud. Ante cualquier contingencia, ante cualquier inconveniente, debía ser asistido de manera rápida, porque sus condiciones de salud ameritaban la necesidad de entender de que el riesgo de vida estaba a la vuelta de la esquina. Entonces tenía que vivir en una pieza acogible, con todas las comodidades posibles y cerca de un centro de salud. Me dicen que Comán le alquiló una casa, una pieza, 2 meses, 1 mes y medio o 2, y después le dijo que no tenía para pagar el alquiler y que se vuelvan al 50, que finalmente es lo que hicieron los familiares, no tenían para pagar. Estamos hablando de gente muy humilde, muy pobre. Así que se volvieron al 50, en el ranchito que usted acaba de ver, y ahí vivió los últimos 3 meses este chico, este pibe. Después vinieron los fríos, los vientos helados. ¿Usted cree que este ranchito puede tapar un viento? O sea que de calores de 42 grados pasamos a 12 grados, 7 grados, madrugadas extremadamente frías. Y el único lugar acogible que tenía esta criatura era esto que está viendo. En Villana se gastó el año pasado 47 millones de pesos para refaccionar una chimenea. Díganme si tiene lógica esta inversión.
Dicen que se puso 47 millones de pesos. Yo no veo que se gaste 47 millones de pesos. Pero a Comal le mandaron 47 millones de pesos para que refaccione una chimenea. Una chimenea. El señor presidente de Comuna, don Catalino Comán, maneja una camioneta que el año pasado la compró en 15 millones de pesos. Pero no tiene para pagar el alquiler y no tiene dineros para salvar la vida de una criatura que tuvo serios problemas de parto, que tenía serios problemas de salud, que sus padres no tenían un mínimo recurso para mejorarle las condiciones de vida de su hijo, que veían que se le moría por día y que no podían zafar de una fatalidad frente a lo que se preveía que iba a pasar, que era la crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo puede vivir y sobrevivir y pervivir una criatura en esas condiciones, de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses, que finalmente llegó a cumplir, con muerte cerebral, viviendo en las condiciones que estaba viviendo, sin que nadie le dé una mano? Mire, si llega a haber una denuncia, si llega a haber, mientras yo estoy hablando, estamos poniendo en la pantalla, esto que está viendo usted, no es otra cosa que toda la historia clínica de esta criatura. Yo me tomé la molestia de conseguir todo este material, para no hablar por percepciones, o por comentarios, o por dice qué. Tengo todo documentado, desde la foto del rancho a todo esto que estamos mostrando. Le decía, si llega a haber una denuncia, que alguien haga una denuncia, no solamente Comán va a tener serios problemas por esto que pasó, sino todo el arco de salud de Villana, y particularmente los asistentes sociales. Pasaron 9 meses desde que nació esta criatura hasta el día que murió y nadie movió un dedo, muy a pesar de que trajeron documentación del Ministerio de Salud, firmado por el director de la LACIA, pidiendo ayuda y por favor diciéndole a todas las autoridades de Villana, háganse cargo de esta criatura, porque los padres no van a poder hacerlo porque no están en condiciones económicas de hacerlo, porque el estado de salud es muy complejo, es muy complicado y es muy grave. Y este chico no va a vivir en estas condiciones. Se van a enfrentar a una crónica de una muerte anunciada. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? El chico se murió. Todavía no se sabe muy bien de qué murió. Se calcula que frente a los medicamentos que estaba tomando, toda esta documentación yo la pasé a un médico, lo hice hacer un escaneo completo para que un médico me explique qué pasó, de qué sufría, por eso sé que tenía muerte cerebral o tenía parálisis cerebral. Los medicamentos que tomaba para sobrellevar su propio tratamiento. Lo que pude advertir a través de la opinión de un médico, y esto es la opinión de un médico, no es un diagnóstico, porque no podemos hacer diagnósticos a distancia, es que el chico, atento a lo que le pasa a todas las criaturas cuando terminan de ingerir leche, que es que vomitan, dice que es parte de la digestión, este chico se ahogó con su propio vómito y murió de hipoxia, como decía el certificado de defunción, y no es muerte natural. Ningún chico de 9 meses muere de muerte natural, muchachos. Como dicen que dice el certificado médico. Certificado médico que ni siquiera se lo dieron a los padres. Los padres todavía no tienen el certificado médico, el certificado de defunción de su hijo. Hasta ahí esta irregularidad se cometió. Los padres no tienen el certificado de defunción de su propio hijo, ni siquiera sabían que se lo tenían que dar. Hay una nota periodística que dice que el certificado médico, yo no lo leí, pues no lo tengo, muerte natural por hipoxia. Muerte natural por hipoxia es imposible, es incongruente, no existe eso. La hipoxia es falta de oxígeno, que se da por 2 razones, o porque te atragantás, como le pudo haber pasado a este chico, y ahogarse en su propio vómito, o comiendo, como le pasó a un chico de Avellaneda la semana pasada, o por estrangulación, o cuando te ahorcas o alguien te pone la mano, eso se llama hipoxia. Ninguno de los 2 casos es muerte natural. Y no cabe la figura de muerte natural en un pibe de 9 meses. Muerte natural muere una persona de 90 años, pero no un pibe de 9 meses. Si esto existe verdaderamente en el certificado médico, habría que preguntarle qué quiso poner el médico forense que lo atendió. Yo dudo que diga esto. No puede ser tan tonto el médico para hacer una cosa así. Pero no tenemos el certificado médico porque tampoco se lo entregaron a los padres, así que no sabemos exactamente de qué murió esta criatura, según el informe médico, que debería estar especificado en ese certificado. Lo cierto es que sabemos que el chico tenía serios problemas de salud,
que no podía vivir en las condiciones que estaba viviendo, que trajeron una carta de recomendación, un pedido de auxilio por parte del Ministerio de la Provincia, que lo presentaron a la comuna y lo presentaron al hospital, y que ni el señor presidente de comuna, don Catalino Comán, ni su asistente social, ni los 3 asistentes sociales del hospital hicieron absolutamente nada para evitar que este chico tenga el desenlace triste, luctuoso, lamentable, con el que se conmocionó, como dicen algunos títulos de los diarios, a la sociedad de Villa Ana este fin de semana. Vamos a seguir de cerca esto. Yo quiero saber si alguien hace la denuncia, porque les aseguro que no solamente Comán la va a pasar mal. Van a tener que dar cuenta, gran parte del sector sanitario del hospital de Villa Ana, y básicamente sus asistentes sociales. ¿Para qué se gasta tanta plata en el asistente social? Mire, cuando pasan estas cosas, un asistente social tiene la obligación institucional, por el título que le alberga y por el cargo que le da la provincia, de hacer la denuncia correspondiente, activar todos los resortes del Estado para evitar que estas cosas pasen, para que alguien haga algo. Es como robar delante de un policía y que el policía no haga nada. Es culpable, porque el policía tiene que actuar, aunque no se haya hecho la denuncia y aunque no esté de servicio. El policía tiene que actuar porque es policía, tiene la obligación moral e institucional y profesional de actuar. Es exactamente igual cuando, frente a casos como esto, en una cronología de tiempo de 9 meses, nadie hizo nada. Alguien debió haber hecho la denuncia, debió haber firmado un informe, elevado un informe, para decir, este chico se va a morir si alguien no hace algo. Nadie firmó, nadie dijo nada, nadie se preocupó. ¿Sabe cuál es el régimen de control de un chico de estas características? Que me han dicho que en Ocampo hay 3 casos de eso, y que los chicos están vivos porque se está haciendo lo que corresponde por parte de los padres y lo que corresponde por parte del mismo hospital. Bueno, en Villa Ana no pasó esto. ¿Qué pasó? Se murió. La criatura se murió. El régimen es 2 veces a la semana tener que visitar. Y no es que tiene que llevar el padre o la madre al hospital a la criatura, porque la criatura no se la puede mover. O es conveniente no moverla. Es decir, los agentes sanitarios, el médico, la enfermera, debieron haber ido 2 veces por semana, mínimamente, a hacer los controles de cómo evolucionaba el tratamiento que estaba llevando el pibe y las condiciones en las que vivía y las condiciones psicológicas incluso de los padres, porque eran padres muy particulares frente a una situación muy singular, que había que hacer un seguimiento de todo, del contexto familiar, de los padres, de la propia evolución del hijo, de la criatura. Díganme si hay algún informe que me digan que alguna vez en estos 9 meses algún médico, alguna enfermera, algún asistente social se fue al 50 a preguntar qué pasaba y a ver cómo vivía esta criatura. No existe ese informe, con lo cual, pero le puedo asegurar que nunca lo hicieron. Nunca se hizo. Se lavaron la mano. Reitero e insisto en que si alguien hace una denuncia, ¿y cuál sería el cargo? Abandono de persona, nada más y nada menos que esto. E incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le compete al presidente comunal, le compete a las 4 asistentes sociales y al médico o a los médicos de turno que debieron hacerse responsables de esta situación. La van a pasar mal, muchachos, si alguien hace una denuncia. En la comisaría de Villa Ana o en fiscalía. La van a pasar mal. Porque acá hubo mucha gente que se lavó la mano, miró para otro lado y están convencidos de que ir a cumplir horario sentado en una silla de escritorio alcanza y sobra para cobrar el sueldo y justifica. Mientras tanto se muere la gente, evitando una muerte, si alguien debió o alguien hubo de hacer lo que tenía que hacer. Acá nadie hizo absolutamente nada. Desde las 4 asistentes sociales que tiene Villa Ana, pasando por el presidente comunal, que maneja una camioneta de 15 millones de pesos y que se gastó 47 palos para pintar una chimenea, a 5 kilómetros de donde él trabaja, se muere una criatura porque lo obligaron a vivir en un rancho, cuando las condiciones de vida y las condiciones de salud de ese chico indicaban que eso era la muerte o la crónica de una muerte anunciada, de una muerte prevista, si alguien no movía un dedo. Nadie movió un dedo. ¿Qué pasó? El chico murió. Si alguien llega a hacer una denuncia, lamento decirle que la van a pasar mal. La van a pasar mal. Desde el presidente de comuna a las 4 asistentes sociales que, sí, le insisto, hacen la denuncia, yo no sé si alguna no le termina reteniendo el título. Es lamentable, vergonzoso, y deja a las claras la inexistencia de un Estado
que más allá de que existan leyes, existan derechos y existe un presupuesto, porque si vos tenés un hospital en la que el chofer maneja una ambulancia de 25 millones de pesos y un hospital que tiene una docena de profesionales médicos, a diferencia de hace 30 años atrás, que el hospital era atendido por 12 enfermeros, la pucha se ha evolucionado el Estado y ha aparecido un Estado que debería estar presente, pero atento, digamos, a las autoridades locales, sigue siendo el mismo Estado ausente de siempre. Pero no es por culpa del ministerio, ni por culpa de la provincia, ni por culpa de la ministra, ni por culpa de Perotti, ni... Pregunten a las autoridades locales de Villana por qué nadie movió un dedo y nadie hizo absolutamente nada frente a una realidad que gritaba por sí sola. Vamos a otro temita. En este caso tiene que ver con como estamos viendo en la pantalla, la documentación que nos ha alcanzado gente de El Rabón, o mejor dicho, de Ardi. Era El Rabón esto, ahora es Ardi. Volvemos con los viejos temas de las denuncias sobre fumigación, que allá parece ser de que es absolutamente normal. Ya habíamos hecho denuncias respecto de que se fumigaba a metros de comedores infantiles, a metros de las escuelas. Esta práctica se sigue dando, muy a pesar de las 14 denuncias consecutivas que desde el 2012-2013 a esta parte se han registrado en aquella localidad. Tanto en Ardi como en Florencia, todas estas denuncias debieron haber ido, digo yo, calculo que debieron haber ido a Fiscalía. La mayoría de estos casos los tomó el fiscal Río, que no movió un dedo, no hay un solo detenido, no hay un solo reclamo, una sola identidad por parte de la justicia diciendo quién fue el que fumigó, quién es el responsable de esto. Nunca se llamó a declarar a nadie, se sigue fumigando como si no pasara absolutamente nada. Y en este caso, que no es otro que Jorge de Buloy, hermano de Raúl de Buloy, si quiere identificarlo, el Manco, como lo conocemos, hizo ya no una denuncia al que fumiga o a los que fumigan, se fue directamente, lo denunció al fiscal, como estamos mirando o estamos viendo en la pantalla, porque dicen que el comisario, yo no sé si de Ardi o de Florencia, no le quiso tomar la denuncia al propio Dubuloy, explicándole que Ríos, el fiscal Ríos, Norberto Ríos, había bajado línea a la propia policía diciéndole que no le tomen más denuncia a Dubuloy, pues ya estaba podrido de las denuncias de Dubuloy. Mirá, Ríos, hacé lo que tenés que hacer, flaco, porque hay gente que se está muriendo, que se envenena. Y la justicia, habiendo leyes, no hace absolutamente nada. Es muy llamativo que ante 14 denuncias de forma consecutiva no hay un solo detenido, no hay una sola investigación. No hay una sola investigación. Alguien tiene que dar respuesta frente a esto. No solamente Río no movió un dedo, sino que además prohibió a la policía de que le tome la denuncia al propio Dubuloy. ¿Qué hizo Dubuloy? Se fue y lo denunció, que es la copia que tenemos acá. Río está denunciado por inacción o por inanición. También le cabe la figura, diría yo, si alguien toma carta en el asunto, ya sabemos lo que es fiscalía, hasta el propio jefe fiscal está denunciado. ¿Qué podemos esperar? Pero las denuncias van a venir como para sentar jurisprudencia, atento a la necesidad de que alguien se haga cargo de esta situación tan particular que es fiscalía. ¿Qué es fiscalía? Casos de violaciones de tipo que no van en cana, condenas que son realmente vergonzosas, persecuciones a las víctimas. Y en el norte de Santa Fe, con el tema de la fumigación, no pasa nada. Los fumigadores siguen siendo las estrellas estelares y respetables de esta sociedad ante una justicia que se hace la boluda, mira por otro lado, y no sé cuál es, digamos, la ganancia de que los fiscales se hagan los tontos frente a esto, y que esta vez, por primera vez, le cabe la denuncia, ya no a los que fumigan, sino al propio fiscal, acusándolo de inacción y de no cumplir con sus deberes de funcionario público, en este caso, como parte integrante de lo que es la justicia o el MPA, que es Fiscalía. Vamos a seguir de cerca esta situación, porque realmente es llamativo la inacción de los fiscales, es llamativo la manera irresoluta de cómo trabajan frente a casos que son de mucha gravedad. Sabemos que el glifosato, sabemos que estas fumigaciones traen serios problemas, básicamente en los chicos, problemas de epidermis, problemas de respiración.
van a aparecer dentro de muy poco que ese lugar de la provincia de Santa Fe va a empezar a tener muestras acabadas de un número superior de cáncer al resto de la provincia. Va a tener una estadística que va a superar la media. Bueno, la explicación es esta. Están atentando contra la vida de toda una sociedad. Se ha hecho 14 denuncias y nadie movió un dedo. Por eso Río, el fiscal Río, es denunciado en la propia fiscalía por su inacción frente a este hecho. Me gustaría saber cómo avanza esta denuncia, si el jefe de fiscales va a tomar carta en el asunto y si alguien va a venir a poner orden en toda esta situación. Porque, insisto, hay 14 denuncias, no 2 ni 3, 14. En las distintas comisarías, que yo calculo que debió haber ido estas denuncias al MPA para que el MPA tome cartas en el asunto. Bueno, parece que no, porque nadie ha accionado absolutamente en nada ante estas denuncias que acabamos de mostrar, que en este caso ya no denuncian a los fumigadores, sino al propio fiscal por su inacción. Nos vemos en otro módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.